Yo tengo aquí en mis manos el proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo y ahora obviamente está en manos del Congreso que esta serie de disposiciones que, como bien dice Karen Herrera en el informe, muestran poca gratitud. Yo iría un poco más lejos, ¿no? Que un país trate de esta manera a quienes lo defienden en nombre de todos los peruanos, tanto en las Fuerzas Armadas como en las Fuerzas Policiales, es más que ingratitud, es una vileza. Y ojalá que este proyecto no prospere. Estamos en compañía del general Roberto Quiabra, quien ha venido esta mañana para conversar sobre este grave tema. Buenos días, señor Quiabra. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. ¿Qué es lo que más le ha indignado de este proyecto? Bueno, en primer lugar, este proyecto debe irse un tacho de basura inmediatamente, ¿no? Este es un agravio a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, no solamente a lo de retiro, ¿eh? Mucho más grave a lo que están hoy día en actividad. Y esto los peruanos no lo deben permitir, porque gracias a los veteranos de guerra que son hoy día los que están en retiro, discapacitados y las viudas, es que tenemos la paz, que ya tenemos y el crecimiento y el desarrollo. El desarrollo no viene solo, la plata vendrá sola, pero el desarrollo no viene solo, el desarrollo viene con seguridad. ¿Cómo le vas a recortar la pensión de viudez al 50% a dos tipos de viudas que tenemos? Las viudas grandes, aquellas que han tenido 35 años recorriendo todo el país con su esposo en algunos lugares, que han sufrido el no tener la oportunidad de darles educación a sus hijos, porque la propina que se gana no te alcanza para darle una educación universitaria. Y que hoy esa pensión ya no le sirve para eso, le sirve solamente para sus medicinas. Y las viudas jóvenes, no nos remontemos al pasado, actualmente tenemos 80 muertos en el BRAE. Son de esas viudas jóvenes porque los que patrullan son capitanes, tenientes, suboficiales, que han perdido a su esposo. ¿Y los niños de la guerra? ¿Alguien ha hablado de los niños de la guerra, los hijos de los policías y los militares? Que nadie quería que le tocaran la puerta o le llamaran por teléfono para que no le dieran una mala noticia, o que se quedan sin padre. Entonces, ¿cómo le puedes tú decir que esto es beneficioso si a los menores de 20 años le reduce su pensión? Si quedas inválido o discapacitado en acto de servicio, uno va al BRAE, pisa una mina, menos de 20 años, capitanes para abajo, pisa una mina, queda discapacitado, lo pasas a retiro y su pensión se la calcula sobre el 70%, no de la pensión del capitán, sino de sus últimos 5 años. Quiere decir que este proyecto lo que plantea es que por acción heroica la patria te baja el sueldo. Te baja el sueldo, te baja la pensión. O sea, es una cosa en actividad, es una cosa, francamente, es increíble. Esto lo debe haber hecho un enemigo. Parece una cosa tragicómica, Así ¿no? es. Parece mentira, está escrito. O sea, tú tienes 20 años, menos de 20 años de servicio, estás patrullando hoy día en el BRAE, pisas una mina, los 5 suboficiales que murieron emboscados para que se diera la segunda vuelta, a esos le baja la pensión al 70% sobre sus 5 años, o sea, no sobre el grado, sobre los 5 años, o sea, no como capitán, sino como subteniente, teniente. Sobre el grado que tenían antes. Antes, o sea, los últimos 5, el promedio de los últimos 5 años. Es como si a mí me dan de baja ahorita, de general, y en vez de darme mi pensión calculado sobre general, sobre coronel, o sea, sobre mis 5 años. Usted no tiene 5 años de general, digamos, si no los tuviera. Si no los tuviera. Cobraría su pensión como coronel. Como coronel. Y ¿sí? si digamos, tiene alguna lesión o alguna incapacidad, baja más todavía. El 70%. Y si estás fuera de servicio, 50%. Este policía que la semana pasada... Bueno, es absurdo, es totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Esto merece una lisura, ¿no? Sí. Sí. El policía que la semana pasada estaba dando seguridad a una farmacia, hijo único. Que lo acaban de matar. Egresado en noviembre, no tiene ni 8 meses de servicio. ¿Cuánto le corresponde? No seamos abusivos. ¿Cuánto es su sueldo normal, digamos? 1000 soles. Con 8 meses de servicio, ¿la pensión qué? 100 soles. Y a la vida le da 50 soles. Eso es lo que vale la vida. ¿Sabe qué? Este es el costo de la vida. Dice, los sueldos, las remuneraciones, las bonificaciones que damos a los militares y policías es la contraprestación de servicio que te da el Estado por tus funciones. ¿Cuánto vale la vida de un policía y un soldado? ¿Esto? ¿Reducirle la pensión a nuestras viudas? ¿Sabe qué? Una cosa es que nos hayan pasado retiro en forma masiva. Otra cosa es que nos reduzcan el presupuesto para trabajar, porque no somos mercenarios. Si fuéramos mercenarios, en los años 80 y 90 nos hubiéramos parado y hubiéramos exigido un sueldo decente, porque todos los días nos mataban. No somos mercenarios, pero que nos ataques al corazón de la familia, esto ya no tiene nombre. ¿A quién se le ha ocurrido este proyecto infame? ¿De la cabeza de quién han salido? Bueno, habría que preguntarle al ministro de Defensa, que es el responsable político, que no conversa con los comandantes generales porque él dice que habla con los comandantes. 5 años que nos han mecido
5 años que todas las asociaciones de retirados y de actividad presentan sus propuestas muy similares, viables, y que al final salgas con esto, es como decir, ¿sabe qué? A ustedes no nos interesa nada, váyanse a la porra, y que sus viudas, sus discapacitados, que los absorba ¿quién? Y esto no pasa porque la cédula viva es otra cosa. Estamos hablando de los que están hoy día en actividad. Los que hoy día están defendiendo al Perú, los que hoy día están secuestrados en quebradas, los que hoy día te dan la seguridad, los policías que hoy día están en todas las esquinas. Esos los matas y es peor. O sea, si en actividad tienen una propina, discapacitados tienen el 70% de esa propina, y si te mueres, la viuda se queda con el 50%. ¿Cómo educa a sus hijos? Y las viejas, ¿cómo curan? ¿Quién les da para su medicina? Eso es grave. Lo que han presentado es grave. ¿Y de cuántos peruanos estamos hablando? Porque, a ver, más allá de que sean policías o sean militares, ¿cuántos ciudadanos peruanos van a ser, digamos, afectados por esta posible ley? 3 millones. Hay que hablar los titulares y hay que hablar los familiares. ¿O creen que somos huérfanos? ¿Creen que los policías y los militares no tienen hijos? ¿Y los hijos? ¿Con qué dinero le hemos podido dar educación a nuestros hijos? Y nuestros hijos, cuando se casan, muchos que ganan buenos sueldos, sus hijos dependen de sus padres. Aquí los padres no pueden ni siquiera acoger a sus hijos. Antes nos decían que éramos los agregados militares porque nos íbamos a vivir a la casa de la mamá. Hoy día las madres, los padres no pueden ni siquiera acoger a sus hijos que se casan. Hay una serie de problemas. Y eso no es todo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta en moneda? ¿Cuánto cuesta que un hijo se críe, crezca sin la presencia de su padre? ¿Cuánto cuesta el efecto psicológico en las familias que ven que su padre está en una zona donde no tiene comunicación y no sabe si va a llegar o no va a llegar? Hagamos algunas odiosas comparaciones, general Quiabra. ¿Cómo es la situación, digamos, en algún país cercano que usted conozca? Bolivia. Comparémonos. Bolivia. A ver. Bolivia no gana por goleada. El Perú es el penúltimo en América. El último es Argentina. El Perú es el penúltimo en América. En América no es que sea una cuestión de acá de los peruanos. En América todos tienen un sistema pensionario similar al peruano. La única diferencia es que las tasas de aporte son más altas. Esta situación no la ha creado la Fuerza Armada ni la policía. Nosotros no nos fijamos los sueldos. Nosotros nos fijamos los sueldos, somos un sindicato para fijar los sueldos. ¿Quieren que hagamos un pliego de reclamo? En el 74 se crea la caja, debía empezar con 27%, empezó con 12%. Cada 5 años tenía que actualizarse la tasa, tenían que incrementarnos el aporte. Las 3/4 partes del sueldo son no pensionables. ¿Quién tiene la culpa? Y ahora que dicen en el estudio, dicen de que uno de los problemas es el incremento del aporte, no incrementan el aporte. ¿Por qué lo mantienen en 12? Porque el Estado no quiere pagar. Entonces vemos que el único maltrato que hay en la Fuerza Armada de la región son a la nuestra, que siguen en guerra. Acá nos usan para todo. Hay que... las dragas en San Martín, ¿a quién envías? A las Fuerzas Armadas, ¿cierto? En Puno se levantan, ¿a quién mandan? A las Fuerzas Armadas. El narcotráfico, a las Fuerzas Armadas. Todas las Fuerzas Armadas, la policía, estás acá, te mandan a Puno, a Arequipa, a todo sitio. Y encima te enjuician. Faltetino, ¿no? O sea, primero creas el problema, Bagua, por ejemplo, ¿no? Creas el problema, un año políticamente mal manejado, los ministerios no militares lo manejan mal y después le dice a la policía, solucioname el problema. Cuando solucionas el problema, ¿a quién enjuicias? A los policías. ¿Sí? Ah, ahí sí lo necesitas. Entonces, si los policías dijeran, perdón, esa no es mi tarea, tú no me pagas para eso. Si nos quieren tratar a todos por igual, entonces trabajaremos 8 horas, pues. Yo sería millonario, pues, guardia, servicio, vacaciones, que no tengo. Y algo muy importante, no me puedes cambiar de colocación sin consultarme, pues rompes mi unidad familiar. ¿Qué tal raza? Yo estoy acá en Lima, mañana me cambias al Milagro y mi familia, y mis hijos que estudian. Entonces tú dices, no me cambies. Cualquier profesión, ejemplo, un profesor que vive en Chorrillos y su colegio es en Chorrillos, cambia la rima. Le creas un serio problema, pues. Movilidad, alimentación, tiempo, separación de sus hijos. Solo en distritos, ¿no? Y a ustedes los mandan a la punta del cerro. A la punta del cerro allá y después a la punta del cerro a otro lado. Con familia, sin familia, es un problema tuyo. Eso, ¿qué valor tiene en moneda? No, y además, digamos, esto viene a empeorar una situación que ya de por sí era dramática. Porque este policía que menciona que ha muerto en la puerta de la farmacia no tendría por qué estar...